Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Qué bueno este tiempo que el Señor nos permite cada día juntos para meditar la palabra de Dios y para orar a Él y orar los unos por los otros. Este es un tiempo especial que desde que inició la pandemia, los miembros de la Junta Directiva Nacional nos pusimos de acuerdo y el Señor nos guió para que estemos cada día presidiendo este tiempo especial, tan especial, entre las 7 y 8 de la mañana, cada día. Bienvenidos en este día para participar de este momento especial de meditación bíblica y oración. Para este día hemos seleccionado, el Señor nos ha guiado para estudiar el Evangelio según San Juan. Y vamos a orar basándonos en el capítulo 7. Quiero animarles para que busquen en sus Biblias San Juan 7, el primer tema del versículo 1 hasta el 9. San Juan 7, 1 al 9, que dice de la siguiente manera: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¡Qué tristeza! Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Como hemos estudiado en otras ocasiones, el Evangelio según San Juan, la palabra creer significa poner absolutamente la confianza en Jesús. Y los hermanos de Jesús, hermanos en la carne, hijos de José y María, no creían en Jesús, no confiaban en Él, no lo reconocían como el Dios verdadero, como el Dios que se hizo carne, que se hizo como uno de nosotros, y lo aborrecían. Entonces le dijeron sus hermanos que vaya a la fiesta de los tabernáculos. Recuerden ustedes que en esta fiesta se celebraba los 40 años que el pueblo de Israel anduvo por el desierto y cómo Dios de una manera maravillosa lo cuidó, lo protegió y le dio de comer. Entonces era un tiempo de regocijo de una semana cuando el pueblo recordaba esto. Y era toda una fiesta a la que Jesús sí asistió, pero no en el momento cuando los hermanos querían que Él asista. Bien, ¿y por qué quería que Jesús vaya a Jerusalén? Para que vean las obras. Es decir, en Jerusalén puede ser famoso Jesús. Anda, aquí en estas ciudades pequeñas no tienes tanta trascendencia. Vete a Jerusalén, vete a la capital y ahí muestra tu poder y hazte ver y sé un hombre famoso. Pero el Señor iba a Jerusalén no para ser famoso, ni para recibir aplausos. Él iba para cumplir su misión que Dios el Padre le había encargado: predicar el Evangelio del reino, el Evangelio de salvación a toda persona perdida. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está
presto. No subiría Jesús en el tiempo que sus hermanos le sugerían. Él tenía que ir en el tiempo que Dios le había ordenado. Hermanos queridos, el ministerio que ejercemos por la gracia del Señor de ninguna manera es para obtener fama o para obtener recompensa o para recibir aplausos. Ay de vosotros, dijo el Señor, cuando todos digan bien de ustedes, cuando todos hablen bien. El Señor no fue a Jerusalén para ser famoso. Él fue a Jerusalén para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos orando a Dios para que Él nos mantenga viviendo en humildad y siempre cumpliendo el rol que Él nos ha encargado. Oremos al Señor un momento. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el ejemplo de nuestro Maestro, de Jesús nuestro Salvador. Sus hermanos lo instaron a ir a Jerusalén para que haga obras y para que la gente lo aplauda y para que gane fama. Pero Él no vino aquí a la tierra para ser famoso. Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel y las ovejas perdidas entre los gentiles, de los cuales nosotros somos los primeros. Gracias, Señor, porque en todo momento te sujetaste a la voluntad de tu Padre. Y nosotros hacemos bien en sujetarnos a ti, hacer exactamente tu voluntad, sin apresuramientos. Gracias, Señor, por esta lección que enseñamos, porque eres un ejemplo para nosotros. Hacer las cosas de acuerdo a tu plan, en el momento oportuno, ni antes de tiempo, ni pasado el tiempo, porque todo tiene su tiempo preciso y precioso. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Esto te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos leyendo desde el versículo 10 hasta el versículo 24. Dice así: pero después que sus hermanos habían subido a Jerusalén, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. En secreto, porque él no buscaba ser famoso. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: él es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. No cuando sus hermanos le dijeron, sino cuando el Señor en su plan tenía que ir. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Significa que no tenía estudios formales. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina o mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y si procuraban matarlo. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre.
Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces el Señor fue a la mitad de la fiesta a Jerusalén para cumplir su rol, su misión, lo que se le había ordenado, la predicación del Evangelio de salvación, no para ser famoso, sino en obediencia. Y dice en el versículo 18 que la doctrina que él predicaba es la doctrina de su Padre y es la doctrina de la palabra de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos queridos, nosotros los que predicamos y ustedes también que predican y que enseñan la palabra de Dios, no tiene que ser por nuestra propia cuenta. No predicamos nuestras ideas, nuestra doctrina, sino la palabra de Dios. Y cuando predicamos la palabra de Dios, entonces le damos la gloria a Dios. No predicamos nuestro conocimiento, nuestras ideas, sino lo que Dios ha escrito. Y no le hacemos decir al texto lo que nosotros queremos que diga, sino que debemos permitir que por medio del Espíritu Santo de Dios la Biblia hable, que digamos exactamente lo que el Señor quiso decir cuando este libro se escribió. Que en toda predicación, que en toda enseñanza, que en el ejercicio de nuestros dones y talentos, queridos hermanos, la gloria sea para el Señor. Así como dijo el Señor en el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús hablaba la doctrina de Dios y Él y el Padre Dios son uno. Y nosotros tenemos que predicar la doctrina de Cristo o la doctrina de los apóstoles. Y entonces la iglesia del Señor será edificada y los pecadores se convertirán al Señor. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude y que seamos fieles predicadores de la palabra de Dios. Así como Jesús predicó la sana doctrina, que nosotros también la prediquemos, la enseñemos y la practiquemos de manera tan especial. Gracias, Señor, por la doctrina bíblica que hemos aprendido. Y ayúdanos a predicarla y a enseñarla. Y darte toda la gloria y la honra y el honor a ti. Los créditos son tuyos, Señor. Él fue a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos, no para ser famoso, sino para hacer la voluntad de Dios. Señor, hoy que muchos de nosotros estamos predicando por las redes sociales, que no sea nuestro interés cuántos seguidores tenemos. Lo importante es que la gente escuche y no que nos sigan a nosotros, sino que te sigan a ti. Esto hace todo fiel discípulo de Cristo, como Juan el Bautista, que dijo que era necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista era solamente un dedo apuntando a Cristo. Juan el Bautista fue el que descorrió el velo del escenario y en el mismo centro del escenario, el trono, allí para que se lo vea a Cristo. Que la gente te vea a ti, que la gente te siga a ti. Pero también es cierto, Señor, que tenemos que ser ejemplo. Debemos tener una vida santa, una vida irreprensible, para que la gente que no te conoce, viéndonos vivir,
sean animados y desafiados a buscarte a ti, a arrepentirse de sus pecados y seguirte a ti. Gracias, Señor, por esta doctrina bíblica que conocemos y que enseñamos con tanta alegría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos ahora los versículos 25 hasta el 31. ¿Es Jesús el Cristo, el Mesías prometido? Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Claro, por la ignorancia bíblica, porque el Antiguo Testamento dice claramente que el Mesías nacería en Belén de Judea y que sería un descendiente de David, un hijo de David. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió, esto es el Padre, es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron. La palabra clave en Juan: creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Queridos hermanos, lo que el Señor Jesús dijo, lo que Él enseñó, lo que Él hizo, daba testimonio hasta lo sumo que Él es el Mesías prometido. En Jesús se reunió el perfil exacto, perfecto, de todo lo que anticiparon los profetas del Antiguo Testamento, comenzando con Moisés, lo dijo también Abraham, el rey David y el profeta Isaías, que habla mucho del Mesías que vendría. Jesús encaja perfectamente en las cualidades, en las características que los profetas predijeron, que anticiparon. Él es el Mesías prometido. Él es el ungido. Él es el Cristo. Él es Dios que tomó forma humana. Él es el creador del universo que se humanó. Se rebajó, dice Filipenses. Se hizo como nosotros, hecho semejante a los hombres, pero nunca pecó. Nunca cometió maldad. Él es Dios y nosotros tenemos que adorarlo, tenemos que seguirlo, tenemos que imitarlo, porque Jesús vino a esta tierra para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Un fiel cristiano es uno que va poniendo sus pies en las mismas huellas del Señor Jesucristo. Hace lo que Él hizo. Ama como Él amó, procura perdonar como Él perdonó, dice la verdad como Cristo es veraz, es manso como Cristo, es humilde como Cristo, disciplinado como Cristo. Es una persona honrada, honesta, fiel en todo momento. Predica como Cristo, enseña como Cristo, en todo momento. Hermanos queridos y amigos, Jesucristo es el modelo. Tenemos que seguir estudiando su vida, indagando en su vida, su obra, e imitarlo a Él. Porque pronto, cuando muramos, iremos para estar con Él en la eternidad, en el cielo, para siempre. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a imitarlo, fielmente seguirlo, y que Cristo se pueda ver cada día en nuestras vidas, en nuestra conducta. Amado Señor, gracias porque eres nuestro Salvador. Viniste a esta tierra para darnos ejemplo,
para que nosotros sigamos tus pisadas. Gracias, Señor, cuando tú viniste aquí a la tierra, muchos creyeron en ti. Muchos también te rechazaron, te despreciaron, te odiaban y procuraban ya matarte. Pero muchos creyeron, significa que pusieron toda su fe, toda su confianza solamente en ti. Y nosotros, Señor, te amamos, nosotros te adoramos y ponemos nuestra confianza en ti. Gracias porque eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. A ti te estamos esperando por segunda vez. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo ahora del 32 al 36. A Jesús ya lo querían prender, lo querían apresar. Los fariseos, los saduceos, los religiosos en su odio contra Cristo. ¿Por qué lo odiaban? Porque lo que Jesús enseñaba con su vida era radicalmente opuesto a lo que ellos practicaban. Sí enseñaban algunos de ellos una buena doctrina, pero tenían una mala práctica, una mala manera de vivir. Saben, hermanos, hay que tener cuidado porque hay personas que tienen una buena doctrina como conocimiento, pero una mala práctica. Odian en su corazón, guardan rencor, calumnian con su lengua, pero tienen una buena doctrina, pero no practican la doctrina. Oh, amados hermanos, amada iglesia del Señor, la buena doctrina hay que saberla, hay que conocerla, pero más hay que vivirla, hay que practicarla. Eso de cuando te dan un golpe en una mejilla, muéstrale la otra. Orar por aquellos que nos hacen mal, bendecir a los que nos maldicen. Es fácil amar a los que nos aman, pero no es fácil amar y perdonar a aquellas personas que nos han hecho agravio. Pero el Señor nos dio el ejemplo. Tenemos que rogarle al Señor que Él nos ayude para que amemos al Señor y le sigamos a Él. Vamos leyendo los versículos 32 al 36. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de Él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, le apresasen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Claro, estos religiosos, fariseos, saduceos y judíos que odiaban al Señor, no podían ir donde Jesús fue. Cuando Él murió y resucitó, 40 días estuvo aquí en la tierra después de su resurrección, con pruebas indubitables, dice la palabra. Luego Él ascendió al trono, al cielo, y estos incrédulos, estos no arrepentidos, estos hombres con su corazón lleno de odio, no podían ir donde Jesús fue. Pero los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, a quienes el Señor nos ha perdonado y limpiado con su sangre, sí podemos ir, iremos donde Él está. Con una vida manchada por el pecado, no tenemos acceso al reino de los cielos. Pero como la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, ha quitado nuestro pecado.
entonces nuestra vida lavada, nuestra vida limpia, está apta para ingresar al reino de los cielos, para ir donde está el Señor. Este cuerpo mortal volverá a la tierra, pero Él nos revestirá de un cuerpo inmortal. Él nos dará un cuerpo glorificado, con el cual iremos para estar con el Señor por toda la eternidad. Nunca nos separaremos de Él. Tenemos que agradecer al Señor por esta gran bendición, por esta promesa que la creemos firmemente. Tenemos que dar gracias a Dios por esto y orar por aquellos que, si se mueren, no entrarán en el reino de los cielos. Oremos al Señor. Muy amado Dios, la gente que te rechaza no podrá ingresar donde tú estás. Pero aquellos que nos hemos arrepentido, convertido y que hemos puesto toda nuestra confianza en ti, hemos creído en ti, tenemos ya la salvación y la vida eterna. Muchas gracias, Señor, porque esta vida de sufrimiento aquí en la tierra se terminará. Y cuando estemos contigo en gloria, ya no habrá llanto, no habrá dolor. Allá no habrá esta pandemia del coronavirus, no habrá muerte, no habrá tristeza, ya no crisis material, crisis económica. Señor, estaremos contigo por los siglos de los siglos. Con esta esperanza vivimos. Y mientras estamos en este cuerpo, queremos seguir predicando el Evangelio, el mensaje de salvación a las personas que no te conocen a ti, a las personas que siguen una religión o adoran a una persona o a una cosa y no te conocen a ti. Ayúdanos, Señor, que así como Andrés buscó a su hermano Pedro y lo trajo a Jesús, también Felipe buscó a Natanael y lo trajo a Jesús. Así nosotros estemos buscando a las personas porque somos pescadores de hombres, dijo el Señor. Ayúdanos, Señor, para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, para que los que no te conocen, te conozcan y se conviertan a ti. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Los versículos 37 al 39. Vamos a leer de Juan 7, 37 al 39, que dice de la siguiente manera: En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, el que cree en Jesús, otra vez la palabra clave, como dice la Escritura o la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando una persona viene a Cristo, su corazón es limpiado y el Espíritu Santo viene a vivir en esa persona, porque la palabra dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y una persona que tiene a Cristo viviendo en su corazón, su vida comienza a fluir de su interior, desde su interior correrán, dice el verso 38, ríos de agua viva. Saldrán corrientes para poder ayudar a otros. Corrientes para poder ayudar a otros. De su vida saldrán bendiciones para ayudar a otros. Hay un himno que cantamos en la Alianza Cristiana y Misionera y que su letra dice: hazme una fuente de bendiciones. Una persona que está llena de Cristo es como un río que fluye a las demás personas. El corazón y la mente que está llena de fútbol
siempre vive hablando del fútbol. Los que están llenos de política viven hablando de la política. Los que están llenos del tema del sexo ilícito hablan de ese tema en abundancia. Los que aman el dinero viven hablando siempre de sus negocios. Y los que les gusta y tienen como Dios la academia, siempre quieren tener otros títulos, pero nada satisface. Solo Cristo satisface. Solo Cristo calma la sed del hambre humana. Solamente Cristo da la paz duradera y verdadera. Del interior, del corazón, saldrán ríos de agua viva. Tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude y para que seamos en esta corta vida terrenal una fuente de bendiciones. Oremos al Señor. Soberano Señor, ayúdanos para que seamos una fuente de bendiciones. Así como dice el verso 38, que de nuestro interior, de nuestro corazón, corran ríos de agua viva. Señor, que con nuestra vida cada uno de nosotros podamos influir para que la gente perdida te conozca a ti y también para aquellos que te conocen ya puedan ser animados a seguirte fielmente. Ayúdanos, Señor, que seamos una fuente de bendiciones para los demás. Con nuestro buen testimonio atraemos a las personas a Jesús, pero con nuestro mal testimonio también podemos alejar a la gente de Jesús. Así que con una vida enteramente santificada atraemos a la gente hacia Cristo, pero con una vida carnal alejamos a la gente de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir santamente, de una manera irreprensible aquí en esta tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, vamos a leer los versículos 40 hasta el 52. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y claro, Jesús nació en Belén de Judea, para que se cumpliese la Escritura. Hubo entonces disensión o discusión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Prenderle significa tomarle por la fuerza para matarle. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le apresaron? ¿Por qué no le prendieron? Los alguaciles respondieron, miren cómo respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nunca hemos oído hablar a una persona con tanta persuasión, con tanta convicción, con tanta santidad como Jesús. Entonces los fariseos, que eran personas fanáticas, les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Y luego miren su orgullo en el verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Lo que estaban diciendo es: mira que la gente importante no ha creído en él. ¿Quiénes son los que han creído en él? En el 49. Mas esta gente que no sabe la ley son los ignorantes. Maldita es esa gente. La gente ignorante es la gente pobre, la gente no intelectual, no académica. Esa es la que busca a Jesús. Y hoy muchos siguen pensando así, que el Evangelio y que Jesucristo es para este tipo de personas solamente. Todos somos pecadores,
El académico es pecador y el no académico también. El muy pobre, el que tiene una vida paupérrima, es pecador, pero también el potentado, el que tiene muchos millones, también ha pecado. Todos hemos pecado. El que vive en el campo o en las ciudades, el que vive en un país súper desarrollado u otro en vías de desarrollo, el que vive en la ciudad o el que vive en el campo, el que vive en la gran metrópoli o el que vive en un pequeño pueblo, todos hemos pecado. Y bien dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos a Jesús como Salvador. Los pobres y los ricos, los académicos y los no académicos, porque el Evangelio es para todos. Pero lamentablemente de ese sector o de ese grupo de personas más académicas y más adineradas, pocos son los que buscan al Señor. Pero aquí tenemos un académico en el verso 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Juzgaban a Jesús de manera precipitada. Los fariseos y los saduceos nunca abrieron su corazón. Eran fanáticos y el fanatismo cierra el entendimiento. El fanatismo bloquea a una persona. Si los religiosos del tiempo del Señor, como los fariseos, saduceos, los dirigentes de los judíos, se hubieran tomado el tiempo y hubieran oído con humildad, con sencillez el mensaje de Jesús, ellos habrían comprendido y comprobado que Jesús se ajustaba fielmente a lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron. Él reunía el perfecto perfil, pero cerraron su mente y cerraron su corazón y no quisieron escuchar ni quisieron recibir la salvación que Cristo les ofreció. Y dice el verso 52, respondieron a Nicodemo y le dijeron con violencia, con orgullo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, al Señor no le importa de dónde sea una persona. Este mundo sí hace serias distinciones. Y algunos creen que son un poco más porque viven en tal ciudad o en cual ciudad o en tal país. Para Dios todos somos iguales y todos necesitamos un Salvador, y este es Cristo el Señor. Jesús nació en Belén de Judea y creció en un pueblo humilde, Nazaret, y allí el Señor obtuvo su formación y Él es el Salvador del mundo. No lo rechacemos, no lo despreciemos. Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Lo mejor que podemos hacer en esta corta vida terrenal es conocer a Jesús, recibirlo a Él como único Salvador, recibir el perdón de pecados. Él viene a vivir dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo y nos da una vida nueva, una vida abundante. Y pasamos de muerte a vida. Cuando muramos físicamente, ya no moriremos eternamente, porque vamos con Cristo para estar con Él en el cielo por toda la eternidad. Vamos orando al Señor para que Él nos mantenga en humildad, en mansedumbre, esperando su segunda venida, o también llegará el momento de partir, llegará el momento de morir. Pero Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para orar también esta mañana, lo haremos por aquellos que están enfermos y aquellos que están debilitados, aquellos que no tienen trabajo y que están endeudados y necesitan el socorro, la ayuda divina. Vamos orando al Señor. Soberano Dios del cielo, Creador
de este vasto universo. Gracias porque viniste a este mundo, te hiciste hombre, como uno de nosotros viviste, pero nunca pecaste, nunca se halló en ti engaño. Eres el único Salvador, el Dios hecho carne, Dios encarnado, Dios verdadero, verdadero hombre también. Gracias, Señor, por morir por nosotros, por todos nosotros, por el mundo, en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en humildad, porque Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, en la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados, pero también llevaste nuestras enfermedades. Sana, Señor, en este momento a quienes tú vayas a sanar. Sana, Señor, a los enfermos. Aquellos que están agonizando, tú los puedes levantar. Y también, Señor, oramos por aquellas personas que agonizan y que en este día morirán. Si te conocen a ti, morirán para estar contigo por toda la eternidad. Pero si no te conocen, irán al lugar de tormento eterno. Señor, oramos por las personas que agonizan y que hoy se van a morir para que te conozcan a ti como el único Salvador. Y tú los salves, que perdones sus pecados, Señor. Sana, Señor, a los enfermos. Y oramos también a aquellos que no tienen trabajo, para que tú les concedas, Señor, un trabajo. Te rogamos por aquellos que están endeudados, para que tú los ayudes, que pronto puedan tener la libertad financiera, que puedan vivir con tranquilidad económica. Y a todos nosotros, Señor, los que somos parte de tu pueblo, ayúdanos a cumplir con amor lo que tú nos has ordenado. Porque tú dijiste: denle al gobierno la parte del gobierno y denle a Dios la parte de Dios. Que te demos, Señor, tu parte con fidelidad. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría para seguir cuidando del hogar que nos has dado, de la familia. Y que tú bendigas, Señor, a tu iglesia. Ciertamente muchos templos, lugares de adoración están cerrados, pero la iglesia sigue cumpliendo su misión, su rol. La iglesia está abierta, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a los cónyuges, que cada uno dentro del hogar cumpla con su rol. El hombre como el guía espiritual, como la cabeza del hogar, tratando con delicadeza también a su esposa. La esposa siendo la ayuda idónea para su esposo, cuidando de la casa. Los hijos obedeciendo a los padres y los padres no provocando a ira a los hijos, sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Señor, que los trabajadores, que los obreros se sujeten a sus amos, que los amen, que los respeten, que sean honestos, honrados, esforzados, y que los patrones también hagan lo justo y recto con sus trabajadores. Bendice, Señor, a nuestro país. Ayúdanos en esta situación crítica que estamos viviendo de esta pandemia a nivel nacional, continental y mundial. Pero ayúdanos, Señor, para que sigamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también por nuestros amigos, para que ellos pongan su confianza en ti, crean en ti. Amigos queridos, crean en el Señor Jesucristo. Pongan toda su confianza, su absoluta confianza en Cristo. Hay que creer en Él. Dígale usted: Señor, perdona mis pecados. Dígale: límpiame con tu sangre preciosa. Hazme una nueva persona. Dame tu Santo Espíritu. Y ayúdame de ahora en adelante a conocer tu vida, estudiar tu vida e imitar tu vida. Gracias, Señor, porque en este día he tomado la decisión de hacerme un seguidor tuyo. Ahora soy un discípulo tuyo.
Ayúdame, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado y que tú sigues dando a todos aquellos que con humildad se arrepienten, confiesan sus maldades y con tu sangre preciosa los limpias y los perdonas. Gracias, Señor, que sigamos como iglesia con la mirada en ti, en medio de esta adversidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Sigamos estudiando la vida de Jesús, obedeciendo la vida de Jesús, imitándolo y también enseñando a otros acerca de su vida y predicando el Evangelio del Señor Jesucristo a tanta gente que está perdida. Hermanos, un abrazo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos queridos, también que Dios los bendiga a ustedes. Un abrazo para todos. Amén.